Hasta luego. Estamos con el senador Aníbal Fernández. Buenos días. ¿Cómo le va? Senador, para hablar de los temas más importantes en la agenda política en esta semana tan particular que comienza también la actividad oficial, ¿no?, por parte de los senadores. ¿Qué va a pasar con el subterráneo? ¿Se queda en manos del Gobierno Nacional o de la Ciudad de Buenos Aires? No, hay un acta ya firmada entre las dos jurisdicciones, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmada por el jefe de la Ciudad Autónoma. Seguramente si él persiste en esta actitud vergonzante y sin sentido, deberá elevarse a la Corte, que es quien entiende las demandas originarias cuando hay problemas de competencia entre dos jurisdicciones, y seguramente resolverá en consecuencia. No tiene ningún sentido, esto ya está acordado y con principio de ejecución, porque una de las cosas que establece la propia acta, que es la del manejo de las tarifas, la ejecutó, que para nosotros con desagrado, porque aumentó de 1.10 a 2.50 el boleto, con lo cual pasó al 127% de aumento, y un juez inexplicablemente, que siempre las medidas cautelares que van contra el Estado Nacional y nunca van contra un usuario privado, se conceden con mucha facilidad, en este caso la rechazaron, donde pone a 150 millones de usuarios por año de mala forma y le pegan en el bolsillo. Inexplicablemente habría que ver cuál es la relación del gobierno con este juez para que tome semejante medida. Macri dice que una de las trabas del traspaso son las obras que él considera que todavía no están hechas. ¿Se puede hacer algo más en ¿Qué estas obras? que queden? Si cuando uno quiere ser jefe de su ciudad, yo lo sigo de mi ciudad, uno siempre va por más. Él se cansó de decir que el subterráneo, porque todos los que quisieron ser jefe de la ciudad autónoma bregaban por ser autonomía plena. Entonces, ¿cómo se es la autonomía plena? Cuando uno tiene la potestad sobre todos los servicios que forman parte de esa ciudad autónoma. Él en su campaña decía, se viene haciendo 1.8 kilómetros por año de subte, cuando en Madrid se hacen 15 kilómetros por año, en Santiago de Chile se hace 14 kilómetros por año. Nosotros vamos a hacer 10 kilómetros por año, quiere decir que ya tendríamos que tener 40 kilómetros, o sea, cuando tenemos 2. Inauguró 3 estaciones que se habían comenzado con el gobierno anterior, no ha hecho absolutamente nada. Lo único que se está haciendo, o lo mucho que se hizo, es la inversión que ha puesto el Estado Nacional en electrificación, en corrección de cosas importantes respecto del funcionamiento de los ramales, y además la línea E, que va de Plaza de Mayo a Retiro, donde hay una inversión de 1.200 millones de pesos. No ha hecho nada la ciudad, absolutamente nada, so pretexto de que no podía conseguir financiamiento internacional o cosas por el estilo, cuando tuvo autorización, porque soy yo el que estuve detrás de ese tema, conozco perfectamente cómo es el tema. Con lo cual, el jefe de la ciudad no se destaca precisamente por tener muchas ganas de trabajar. Siempre he dicho que es un vago, y dentro de ese marco de condición de vago, no pone la vocación que tiene que poner para quedarse con los servicios y hacerlos cumplir esos servicios como corresponden. Entonces va a seguir pasando este tema, porque es mucho más cómodo mirarlo por la ventana y criticar a los otros que hacerse cargo y ponerse al frente de una empresa que tiene que ser la transformación de seguir transformando estos subterráneos para el beneficio de los usuarios. Con respecto a los servicios, en este caso que tiene que ver con los trenes, el accidente particularmente de la estación de Once, a partir del día de hoy comienzan a funcionar los micros en las distintas estaciones del oeste. ¿Ese funcionamiento comienza el día de hoy y va a continuar durante cuánto tiempo para que la gente tenga opción? Bueno, en principio la presidenta intervino 15 días y la intervención lo que hace es que el personal técnico conducido por Raúl Baridó, que es el que se puso al frente de la intervención, vaya revisando las unidades de transporte. Si las unidades no cumplen con los estándares mínimos, lo que se va a hacer es parar la unidad. Si se para la unidad, ¿cómo se hace para que trabaje esa gente? Bueno, seguramente se pondrán micros para que puedan ser trasladados hacia la ciudad de Buenos Aires, que tienen que venir a trabajar la gente. Y esto hay que cumplirlo, hay que buscar la forma para que se resuelva de la mejor manera. ¿Es cierto lo que dice TVA en un informe que elevó a la CNRT el año pasado, de que parte de las obras no se hacían porque faltaba también presupuesto del Gobierno Nacional? El gobierno ha invertido muchísimo dinero. La degradación de los trenes no es de ayer, hace 30 años. Y en principio por una razón meramente económica. El barril de petróleo costaba 8 o 9 dólares, hoy está arriba de 100 dólares. Y en aquel momento entonces por ahí el transporte automotor, camiones o cosas por el estilo en términos de carga, era mucho más barato que mantenerlo en la forma que se encontraba. Se fue degradando de a poquito, después apareció ese inestimable aporte que ha hecho Cavallo a la vida de los argentinos, de ramal que para, ramal que cierra, y fueron rompiendo de a poquito todo un sistema de trenes que después, por más inversión que supera los 5.000 millones que viene haciendo el Estado Nacional, falta mucho. Yo suelo comentar en esto que
hace muchos años que soy funcionario de gobiernos provinciales, municipales o nacionales, y uno se acostumbra a todo en la actividad política. Lo que no se acostumbra es a la muerte. Con lo cual ver 51 familias destrozadas nos destroza a todos también. Nadie puede estar excluido de esta situación, con lo cual nos obliga a redoblar el esfuerzo para que esto no suceda más. Pero vuelvo a insistir, todo lo que se ha invertido es poco. Es necesario seguir invirtiendo para que eso cambie. Hablábamos al principio... No hay informes. Importante lo que marcó la Presidenta de la Nación. Nunca le pidieron informes a la CNRT para hacer análisis respecto de lo sucedido, y la de auditoría, que podría haberle dicho a la Presidenta, mire, yo aconsejo que usted dé de baja esta concesión porque no cumple con los estándares determinados. No hay ningún informe que diga semejante cosa. Y, senador, la cantidad de informes que se han hecho periodísticos, ¿no?, en todo este tiempo, de cómo viajaba la gente, por ejemplo. Los informes periodísticos, y yo que manejo Twitter y que ustedes lo conocen, recibo muchas veces de arriba del tren la gente que manda con bronca la forma en que estaba viajando. Pero eso no alcanza porque el tema es decir, si está el sistema, que no es el óptimo ni por casualidad, pero a trasladarlo hay que trasladarlo con alguna cosa. En tanto en cuanto eso no ponga en riesgo vidas, como nos acaba de suceder. Ahora, todos los que están hablando y que le quieren sacar ventaja, 51 muertos, deleznable, por supuesto, de la situación, lo que están haciendo es algo que ninguno de nosotros pretende. Lo que queremos es ver realmente a dónde está la situación y ponerla en caja. Y ponerla en caja significa hacer las inversiones en el lugar que corresponda para corregirlo y asignarle a toda esa gente que viene a trabajar del oeste que pueda hacerlo de una forma segura sin ningún contratiempo. Pero para eso también es imperioso conocer las pericias. Esta mañana escuchaba que decían que, bueno, lo estaba diciendo recién su colega, que con los elementos a la mano el tren, los frenos los tenía en orden. Entonces, si los frenos los tenía en orden, estamos hablando de otro tipo de cosas. Pero yo no quiero sacar conjeturas, que las saque el interventor y la saque los propios peritos una vez que tengan todo en claro respecto a lo sucedido. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una ley pedida por la Presidenta de la Nación, ¿tuvo conocimiento ya del detalle del proyecto? En líneas generales sí. A ver, ¿cuáles son las cosas más importantes en estos términos? La Presidenta se refirió al Banco Central de Inglaterra y es importante que eso suceda. Desde el siglo XVIII el Banco Central siempre intervino en términos económicos o en términos de la conducción del crédito. En Argentina también, porque en definitiva el Banco Central de la Argentina se crea en 1935, después del Pacto Roca-Runciman. No solamente se pedía que el traslado de las carnes se hiciera con frigoríficos ingleses, sino que también había que crear un Banco Central donde estaban sentados los ingleses en nuestro Banco Central. Trajeron un especialista que era Otto Niemeyer, después hubo Bosch, que fue el presidente del banco, apañado por Federico Pinedo, abuelo del actual diputado nacional, y ese gobierno de la década infame que avergüenza a los argentinos. Ese Banco Central siempre intervino en la economía de los argentinos hasta 1992, donde se le sacan dos cosas importantes: esa intervención en la economía de alguna manera y la conducción del crédito. Ahora, cuando se le quita esa responsabilidad, no se le asigna a un tercero, con lo cual inexorablemente va a parar a algún lugar. ¿Y a dónde fue a parar? A las entidades financieras. Entonces lo que está diciendo la Presidenta hoy es: aparte de la estabilidad de la moneda, que es imperioso que el Banco Central se ocupe de ello, nosotros tenemos que garantizar que también participe de la orientación del crédito, pero que también participe de la producción y de la economía real. Esto es lo importante. Entonces estamos discutiendo ese tema. ¿Y cuál va a ser la herramienta para...? Yendo a un punto, y le cuento el dato para que quede bien en claro, de reformas que ya han hecho Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, India, Rusia, por decirle. Es decir, no estamos hablando de algo que estamos inventando nosotros porque nos parece piola hacer una cosa que alguno iluminado de escritorio inventó. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo después de la crisis del 2008. Entre el 2008 y el 2010 todos estos países han modificado sus cartas orgánicas. Lo que estamos haciendo es adaptándonos a sus estándares internacionales que nos permitan tener herramientas mucho más dúctiles para poder funcionar. Bueno, se da por descontado entonces que se va a aprobar. Entra por Cámara de Diputados. Yo por supuesto, como senador de la Nación, tengo muy en claro que le conviene largamente a los argentinos y que voy a no solamente a apoyarlo, sino que a debatir por él para conquistar los votos necesarios para poder cumplir con ello. Senador, hubo una polémica en torno a lo que dijo en su discurso la Presidenta de la Nación por la cantidad de horas que trabaja el docente en este conflicto que hay actualmente. ¿Es imposible comenzar un año escolar con todas las provincias, con todas las ciudades? Me preguntó primero, el Estado Nacional no fija salarios. El Estado Nacional lo que fija es un salario testigo, del cual parten para arriba y para abajo las provincias.
tome ejemplo, provincia como Santa Cruz, que debe tener un salario muchísimo más alto que el testigo, por ejemplo. Las expresiones de la presidenta, que yo no voy a analizar, hay que mirarlas desde el punto de vista de dónde parten. ¿Quién es la que la dice? La presidenta de la Nación. Bueno, la presidenta de la Nación no ha agraviado a nadie nunca, con lo cual no pueden sentirse agraviados. Y además ha hecho de la causa de la política de la educación un culto casi. Y entonces, así como a principios del siglo nos decían, del siglo pasado nos decían que gobernar era poblar, y Perón después enarbola esa de gobernar era dar trabajo, yo me animo a decir que hoy estamos hablando de que gobernar es educar. Y por eso este gobierno ha creado un ministerio de ciencia y tecnología, y por eso ha rescatado científicos, y por eso ha puesto la inversión del 6%, pedía Néstor allá por el 2005, yo formé parte de esa reunión para llegar al 2010 con el 6% del Producto Bruto Interno, siendo el 6.47 del Producto Bruto Interno de este presidente y de esta presidenta, y que se van a enojar por una frase que seguramente está mirada con otro color. Presten atención quien la dijo, jamás agravió a nadie, y realmente hizo por la educación lo que no hizo nadie. Dos cuestiones más. Moyano, paro nacional de docentes mañana. Moyano que lo apoya y amenaza con un paro también, o por lo menos lo analiza, dice. Moyano, que es amigo mío, tiene una actitud que si no es misógina, por lo menos es altamente machista. Le molesta ser conducido, o que el movimiento nacional peronista esté conducido por su líder natural, que es la presidenta de la Nación, una mujer. Entonces, en esta acción toman estos permanentes gestos, donde decía ayer que el gobierno perdió el rumbo. No perdió nunca el rumbo, sigue el mismo rumbo, que él se ha apartado solamente por una conveniencia política o porque quiere tener una discusión por la lucha del poder. Y me parece que... No por salarios, como dice él, no por impuesto a las ganancias. No, porque el salario se discute en el ámbito que corresponde, y si es el impuesto a la ganancia, que alguna vez lo hemos comentado, el impuesto a la ganancia hay que ser muy cuidadoso, porque cuando uno sube el mínimo no imponible, o baja lo sube el mínimo no imponible para que puedan entrar muchos más a cobrar, también lo que hace es perjudicar en forma indirecta a los trabajadores que aún no tienen un trabajo en blanco. ¿Por qué razón? Y es muy simple, porque cuando usted genera ese tipo de cosas, genera élite de trabajadores, llamémoslo de esta manera, por no ser agresivos, que tienen más ingresos contra otros que no tienen absolutamente nada. Hay que ser cuidadoso con la hora extra. Francia en algún momento prohibió las horas extra para evitar esta situación. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser cuidados y permitidas y pensadas con mucho criterio. No es cuestión de largarse y decir lo que quiera. A mí me encantaría que todos pudiéramos ganar 80.000 millones de dólares por mes y no fuera barba, pero la realidad es otra. Entonces, la sábana es muy cortita, si usted la tira demasiado, le salen los pies fuera. ¿Leyó el informe del diario británico The Telegraph, que dice que el 58% de los encuestados allí devolverían las islas a la Argentina? Porque lo dice Roger Waters con mucho criterio cuando él enarbola su idea respecto del gobierno de Margaret Thatcher. Los dos gobiernos impresentables del momento, tanto el de Margaret Thatcher como el gobierno de la dictadura en la Argentina, los dos se valieron políticamente de una guerra para tratar de salvar su situación política. Y en este caso, mandando muchísima gente a la muerte, tanto británicos como argentinos. En nuestro caso, hasta vanagloriándose de haber sido quien tomó la decisión de hundir el crucero General Belgrano. Una vergüenza. Pero ¿sabe qué sucede? Son pueblos bélicos. Cuando se funda Naciones Unidas, se denuncian 80 lugares donde tenían conflictos desde el punto de vista de la autonomía. De esos 80 quedan solo 16. De esos 16, 10 son con Gran Bretaña. Y no es de un día. Son muchos años que esto viene siendo la política del Reino Unido. Fíjese, la guerra de los 100 años, que va de 1337 a 1453, duró 116 años, no 100 años, 116 años, era precisamente para ver quién de los dos, Inglaterra o Francia, se hacían cargo de los dominios que los ingleses tenían en Francia. Desde del siglo XIV, principio del siglo XIV, mediados del siglo XV, esto es así desde siempre. Bueno, terminémoslo, no tiene solución esto, están a 14.000 kilómetros de distancia, dejen de depredar nuestra fauna ictícola, dejen de depredar nuestro petróleo, por sobre todas las cosas con el riesgo que puede significar en términos ambientales. Fíjese lo que pasó en el Golfo de México, con la situación del derrame que hubo hace poquito, a unos pasos de los Estados Unidos, con todos los elementos para poder cumplirlo, y fue un desastre igual. ¿Qué pasó
pasaría en Malvinas si sucediera una cosa de esta característica por la rotura de una de las bases o cosa por el estilo. No se podría resolver de ninguna manera por meses y el desastre que generarían desde el punto de vista ecológico sería insalvable. Bueno, es hora que nosotros digamos las cosas como son. Su primer ministro es un enorme ignorante que trata de sacar a la usanza de Margaret Thatcher una ventajita politiquera discutiendo este tema y dándole ventaja a algunos de los Tories a que nos insulten gratuitamente cuando nosotros lo que estamos diciendo desde el año 65, lo dijo la presidenta, gobierno del doctor Ilia, se había conseguido esa resolución que decía que nosotros debíamos respetar los derechos de los isleños. Respetar los derechos significa respetarlos a los isleños, no significa respetar sus deseos. El patrimonio que es de los argentinos no se lo tiene que ceder a nadie, es de los argentinos, y entonces hay que sentarse en algún momento a discutir de la mejor manera. Ellos en Hong Kong no le preguntaron a nadie, lo resolvieron directamente y las cosas están funcionando como están funcionando. Aníbal, aprovecho esta oportunidad para hacerle dos preguntas de deporte. Le buscamos toda la semana nosotros porque como presidente de Quilmes que jugaba con River hubo mucha polémica por el artículo 225. Algunos dicen que la AFA no lo otorgó porque bueno, no fue pedido a término, ¿sí? O a tiempo y presionó mucho Quilmes. ¿Usted tuvo algo que ver o nada? Yo digo con mucho respeto, Quilmes tiene una comisión directiva y el presidente soy yo. Y si yo soy el presidente, yo mando. Con lo cual, después me las arreglaré para discutir con mi comisión directiva cómo se resuelven las cosas ver a Quilmes. Los intereses de Quilmes los cuido yo, entonces, en ese caso. Cuando estábamos en esta situación y Quilmes tenía que jugar el sábado a las 19:10, tiene que jugar el sábado a las 19:10. Lo que pasa es que en la dirigencia de fútbol se habla demasiado, yo no hablo nada. Las cosas que yo acuerdo, las acuerdo a la vieja usanza, a mi esposa política, yo tengo ese concepto. Entonces, como soy un señor que tiene por costumbre ser discreto y no habla de nada de esas cosas, no hablo de nada de lo que acordé. En algún momento me ofrecieron una propuesta que le servía a River y que me podía servir a mí me pareció inteligente, bárbaro. Yo se lo hice conocer a la comisión directiva y la comisión directiva está de acuerdo de que nosotros actuemos de esa manera y se jugó el día viernes. Pero hasta ahí tiene que llegar. No me gustan estas cosas de chusma, de andar hablando lo que no se tiene que hablar. Son cosas que se acuerdan entre los clubes. Es que los dirigentes de River tampoco hablan. Yo lo sé, por eso le hago honor a esta cosa. Con más razón tengo una que especie tener. de pacto de, bueno, jugamos Yo el tuve viernes, una charla no... con su dirigencia, sí. Acordamos una forma, nosotros accedimos a jugar el día viernes. Me parece inteligente. Yo soy de los que cree que como institución Quilmes debe tener respeto y amistad con todas las instituciones. Sí. Después, si el hincha de Quilmes no quiere a Racing, no quiere a Banfield, no quiere a Lanús, no quiere a Gimnasia de La Plata, es un tema secundario. A lo mejor yo como hincha puedo discutir también. Pero digo, desde el punto de vista de relaciones, no, yo con jugamos el viernes, pero sin Maidana. Con todas las, no sé, es una discusión que tuve yo con la comisión directiva de River y que para mí sigue siendo parte de mis discusiones y de mis decisiones como presidente de Quilmes. Tiene la obligación de defender el patrimonio, el cuidado, el equipo y el respeto por la institución por sobre todas las cosas. Y creo que la dirigencia de River hace lo propio y bueno, nos pusimos de acuerdo seriamente y las cosas funcionan. La última, ¿qué le pasa al Chori Domínguez con Quilmes o a Quilmes con el Chori Domínguez? No lo sé, yo esas cosas no le doy mucha bolilla, yo le tengo mucho cariño. ¿Sí? Yo le tengo mucho cariño, un jugador que se hizo en nuestras inferiores, un pibe que pasó un momento que le pasa a todos los jugadores que no entraba y yo lo veía de hecho pedazos y decía, nene, vos vas a ser un grande, quédate tranquilo que esto se pasa, déjalo, seguilo, que en algún momento se corta esa racha y vas a comenzar a ser el grande que todo el mundo te va a reconocer y sigue siendo un grande, un muy buen pibe. Después la discusión que tiene respecto del color con la hinchada, él debiera saldarlo porque nació en Quilmes y porque esas cosas hay que mirarlas siempre con respeto, pero yo le tengo mucho cariño. Gracias, señor. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Vamos a ver la ciudad de Buenos Aires a esta hora de la mañana, subiendo un poquito la temperatura, ¿eh? Vamos a tener una máxima de 30 grados, cielo nublado a la mañana y cerquita del mediodía ya la posibilidad de lluvias. A la tarde, atención, en la ciudad de Buenos Aires, lluvias y posibles tormentas. Esto va a continuar. Mañana, martes.